Bueno, buenas tardes nuevamente, buenos días para algunos porque están más temprano en algunas ciudades que se conectaron para esta nueva edición del seminario. Bueno, formamos parte de esta articulación latinoamericana que justamente nos impulsó a unirnos desde el centro y desde la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, pero compartimos esta iniciativa del seminario permanente sobre inteligencia artificial en ciencias sociales con diferentes universidades de México. Queremos agradecerle particularmente a la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo de México, que nos impulsaron a sumarnos y junto con ella las iniciativas tanto de la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Privada Sabio, eh, la Universidad de Simón Bolívar, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, los compañeros y compañeras de Tesis Café, la Universidad justamente de San Martín de Porres, y en esta nueva edición, podemos decir nuestra edición de octubre, dado que cada mes va itinerando este seminario, es abierto, es virtual, es gratuito y la idea es poder tener un momento de exposición. Vamos rotando en cada uno de los investigadores e investigadoras que se van sumando y luego tener un momento de reflexiones, de poder compartir preguntas, pero también cómo esto se va enlazando con las sesiones previas. En nuestro caso, la tarea de escualidades, anteriormente estuvimos con Flavia Costa y este mes nos toca con Germán Rosati, que ahora lo voy a presentar, pero bueno, les queremos dar la bienvenida. Tenemos varios inscriptes que se están sumando, así que bueno, la idea es que podamos, esto después queda grabado igual, pero bueno, no queríamos perder eh, la posibilidad de empezar puntuales para ser respetuosas y respetuosos con el tiempo. Así que, bueno, voy a presentar a mi compañero, colega del Centro de Estudios de la Sociedad Digital en la Escuela IDAES, con la cual hemos compartido también investigaciones en el marco de la pandemia. Parece que pasó un montón, Germán, pero bueno, hacer investigación cualitativa y cuantitativa en la pandemia ha sido todo un desafío y ahí nos encontramos. Germán Rosati es sociólogo, es investigador adjunto del CONICET en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la IDAES. Allí también se desempeña como docente, coordina el Laboratorio de Ciencias Sociales Computacionales, Factor Data, y el Diploma de Ciencias Sociales Computacionales y Humanidades Digitales, que ya tiene abierta su inscripción para el 2025, que ha sido una de las grandes apuestas de la Escuela IDAES en estas temáticas. Y bueno, siempre son bienvenidas y bienvenidos quienes se van sumando a cada una de las cortes que va teniendo justamente el diploma. Y la idea es en la clase de hoy poder, en la conferencia, poder reconstruir estas discusiones en torno a la automatización y la digitalización. Siempre Germán en sus clases e incluso en los seminarios que hemos organizado nos lleva a reflexionar desde las dimensiones más metodológicas y cómo las ciencias sociales tienen justamente aportes y contribuciones centrales para dar en torno a la discusión de la inteligencia artificial, que a veces parece que es un tema técnico de expertos del sector de otras áreas y justamente lo que muestra este desafío desde las ciencias sociales es que los debates se van profundizando y al mismo tiempo tenemos un campo a explorar y que ese campo claramente es interdisciplinar. Y en esta clave que nos convoca hoy, construir esa lectura no solamente desde el sur, sino una lectura latinoamericana. Y por eso es que vamos a dar comienzo a la conferencia de Germán. Y bueno, a lo largo de la exposición seguramente puedan surgir dudas, consultas, preguntas, entonces está abierto nuestro chat, está abierto la interacción en el chat del Zoom y luego de la exposición de Germán vamos a abrir un momento para transmitir esas preguntas, pero también para convocar al diálogo que justamente desde distintas unidades académicas y universidades hoy
se han sumado a nuestra sesión de hoy. Así que bueno, gracias Germán nuevamente y bueno, bienvenidos a quienes se están sumando ahora a la conferencia. Bueno, gracias Flora por la presentación y gracias a todas las instituciones que están vinculadas a este seminario. Para mí la verdad que es un gusto estar acá. En general, charlar de estas cosas me resulta sumamente grato y hacerlo con colegas latinoamericanos y demás me resulta todavía más grato. Em, digamos, un poco el título creo que trata de ser lo más explícito posible respecto a lo que vamos a tratar de charlar, que tiene que ver con efectivamente las dimensiones metodológicas de la automatización y la digitalización, específicamente en el campo de las ciencias sociales. Una cosa que me gustaría aclarar antes de empezar es que van a ver que mi exposición va a estar más sesgada hacia tratar de ver las cosas que se están haciendo en este marco y voy a dejar de lado brevemente la cuestión de las críticas y la visión, llamémosle crítica, de estas herramientas, en parte porque creo que ha sido cubierta en el seminario con bastante amplitud, y porque en algún punto es en lo que más o menos, en general creo, la mayoría estamos relativamente de acuerdo, ¿no? Así todos los problemas que tiene la automatización, la digitalización, y particularmente vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa, pero me interesa más ver qué posibilidades hay en el marco, digamos, de la investigación en ciencias sociales. Entonces, este ratito vamos a tratar de girar un poco alrededor de eso. Bien, entonces, el primer sustantivo, digamos, que mencionábamos, la idea de digitalización, obviamente a esta altura del partido, empezar a discutir y hablar respecto a lo que se llamó con todas las comillas del caso revolución de los datos, el zettabyte y demás, me parece que ya es un poco ocioso. Solamente quisiera nomás dejarlo asentado. Efectivamente, digamos, los principales vectores de esta como enorme disponibilidad de datos e información. Yo estoy usando datos e información indistintamente y podríamos tener una discusión al respecto, pero bueno, usémoslo por ahora sin tanta precisión conceptual. Pero efectivamente lo que hemos llamado la tecnología móvil, Internet, la Internet de las cosas, etcétera, 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 han sido, digamos, de los principales vectores que han actuado para básicamente que hoy circule, digamos, en formato digital en el orden de los 1.000 o 2.000 billones de gigabytes de información que andan dando vuelta por diferentes canales. Entonces, esto creo que es más o menos conocido. Creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo en en ese punto. Es decir, digámoslo así, la digitalización de distintas esferas de la vida social tuvieron como efecto, entre otras cosas, en lo que nos interesa para la charla de hoy, es la explosión de información que anda circulando por las redes de información. Además, está en formato digital, ¿no? Esto hace que, digamos, por un lado, se hayan disponibilizado fuentes, llamémosle, tradicionales en las ciencias sociales. Hoy por hoy, la política de Open Data y demás, de gobiernos, entidades y demás, hace que hoy haya más información disponible que antes, de información tradicional, ¿no? Bases de datos de censos, encuestas, digamos, toda la información que producen los sistemas estadísticos nacionales, por un lado, y por otro lado, efectivamente, toda digamos, la explosión de redes sociales, digitalización, etcétera, etcétera, plataformización y demás, generaron toda otra andanada, digamos, otro aluvión de datos y información,
que en algún punto uno podríamos pensar que son menos tradicionales. Vamos a volver sobre esto, pero yo diría, en un extremo tendríamos datos estructurados, vamos a volver sobre esto, y en el otro extremo, digo, lo que hay hoy es una cantidad de información en formato de texto, en formato de imagen, en formato de audio, en formato de video, y demás, que podríamos llamar datos no estructurados. Sobre esto vamos a volver un cachito un poco más adelante. Entonces, esa es una primera cuestión que me gustaría marcar. Eh, en segundo lugar, vamos ahora sí ya a la parte, creo yo, que por ahí puede dar un poco más para la discusión, que es la idea de automatización, ¿no? Y ahí un poco lo que a mí me gustaría plantear es pensar a estas técnicas que en alguna medida van de la mano de la explotación de datos, pero que en realidad son técnicas que son un poco más viejas. Estas técnicas llamadas Machine Learning, aprendizaje automático, aprendizaje máquina y otras traducciones horribles al respecto. Pensar a esas herramientas como una forma de seleccionar modelos. ¿A qué me refiero con esto? En general, digamos, en ciencias sociales, en principio, yo creo que esto podría ser generalizable a otras disciplinas, pero mantengámonos en el mundo de las ciencias sociales, nosotros solemos partir de un modelo teórico conceptual, entre comillas, a priori. Hay un primer filtro que tiene que ver con, bueno, cómo operacionalizamos ese modelo, cómo traducimos, digamos, esos conceptos, esas variables que son abstractas y teóricas a la realidad. Eso puede ir de la mano digamos, de análisis cuantitativos o cualitativos. Y después definimos en función de esas hipótesis modelos y relaciones entre las variables que luego validamos con los datos. Digamos, ¿no? Entonces asumimos, voy a poner un ejemplo muy obvio, la idea de que la relación entre educación, educación, experiencia laboral, género e ingresos es lineal o casi lineal, entonces estimamos una regresión lineal al respecto y validamos eso. De alguna manera, toda la importancia digamos, lo que vino un poquito a patear el tablero en ese aspecto del aprendizaje automático tiene que ver con cómo hacemos eso. Vamos a dejar de presuponer un modelo existente a priori, una relación lineal, un modelo de relación logística o lo que sea, y vamos a tratar de estimar el modelo en base a los datos. Es decir, no solo estimar los parámetros del modelo, sino estimar el modelo. Digamos, ya no vamos a decir la relación entre género, educación, experiencia laboral e ingresos es lineal, sino vamos a probar un montón de modelos distintos y vamos a quedarnos con el que mejor funcione. Ese que mejor funcione podría abrirnos toda una discusión. En todo caso, si quieren en la parte de comentarios podemos volver, pero a mí un primer punto, me parece un primer hito en la idea de automatización como generando efectos en el proceso de investigación tiene que ver con esto. El aprendizaje automático a lo que tendió es a convertirse en una herramienta que nos permite automatizar la selección de modelos, o por lo menos acercarnos a una automatización de ese proceso. Eso más o menos venía así hasta, por poner un hito, marzo del 2023, ¿no? Marzo o mayo, no recuerdo, cuando Microsoft, vía su empresa subsidiaria OpenAI, lanza ChatGPT. Esto por poner un hito, ¿no? Lo cierto es que uno puede pensar la publicación de ChatGPT, por un lado, como un punto de llegada de un proceso largo. Los LLM venían de hace unos cuantos años atrás, se venía trabajando con modelos similares. Lo que pasa que lo que ocurrió es que GPT fue el primero que empezó a funcionar muy bien, demasiado bien. Y como un punto de partida, a partir de GPT, digamos, y particularmente de ChatGPT, probablemente todos hayamos empezado a escuchar hablar, ya no en nichos, digamos, de la industria o del mundo académico o del mercado sobre inteligencia artificial, sino que todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial. Entonces ahí se abrió como toda una especie de explosión en esa dirección.
digamos, lo que me gustaría charlar a partir de ahora es un poquito tratar de pensar qué implicancias tiene la aparición de estos que algunos llaman logros aleatorios y demás en el proceso de automatización. Digamos, mejor dicho, en la automatización de alguna o de varias o de todas las etapas del proceso de investigación en ciencias sociales. Entonces, yo sospecho que la mayoría de los que estamos acá hemos como mínimo interactuado con la interfaz de chat de ChatGPT. Y el primer uso y el más inmediato, y creería yo probablemente el más extendido, que se le da a GPT, o bueno, ahora hay un montón de otras. Gemini, que es el modelo de Google, también tiene su chatbot. Claude, que es uno más nuevo también, Llama, digo, ¿no? O sea, ya hoy por hoy GPT no es el único. Eh, pero todos habremos interactuado con alguna herramienta de este estilo. Es un chat donde estamos hablando con un modelo y le pedimos que el modelo haga determinadas tareas. Entonces, el uso principal, no sé si principal, pero el más inmediato es utilizar este tipo de herramientas, de modelos como un asistente. Entonces, le pedimos que traduzca, o sea, le pedimos que traduzca texto, le pedimos que escriba algún párrafo, que corrija texto, digamos, lo utilizamos como un asistente. También es habitual utilizarlo como una especie de, para hacer tormenta de ideas, brainstorming y demás. Yo esta charla ya la di con variantes, pero la di en otros lugares. Siempre hago el mismo chiste, pero en realidad no tan chiste, que yo al título de esta charla lo puse con ChatGPT, digamos. Entonces, ese tipo de uso de GPT como asistente es probablemente el más inmediato, el más obvio y el más generalizado. Pero lo interesante es que, digamos, hace poco, yo voy a mencionar algunos trabajos recientes de 2 años para atrás como mucho, se empezó los LLMs se empezaron a utilizar en otras etapas del proceso de investigación en ciencias sociales con la idea de automatizar. Ese paper que está ahí, fíjense que es de septiembre del año pasado, si no tiene un año todavía. No, mentira, ya sí tiene un año, perdón. Un año y un mes. A lo que apuntó, hizo varias cosas, pero lo que me interesa remarcar acá es que apuntó a recolectar información mediante un chat. Pero recolectar información en dos sentidos. Por un lado, hizo una encuesta, ¿sí? Una encuesta cerrada y una encuesta cuantitativa, como todos conocemos, donde le hacía la pregunta por el chat, la persona marcaba una opción y el modelo la iba registrando. Si quieren, es una especie de IBR, pero vía chatbot, es como las encuestas que contestamos por teléfono, pero solamente que en este caso lo hacemos mediante una interfaz de chat. Pero que eso ya sí es bastante interesante de por sí, pero una cosa que es bastante más interesante aún es que digamos, hicieron entrevistas cualitativas, entrevistas en profundidad, si no recuerdo, creo que era GPT-4, GPT-4, creo, si no recuerdo mal, el modelo. Es decir, hicieron 395 entrevistas en profundidad donde el entrevistador era un bot. ¿Sí? Eso me parece que es como bastante importante. Entonces, en el paper hay unas capturas del flujo de respuestas y más. Lo que pasa es esto. El bot pregunta, repregunta en función de la respuesta del entrevistado, como haríamos en una entrevista en profundidad. Hacen varias cosas con este. O sea, el paper es muy interesante, me interesaba marcar este aspecto metodológico novedoso. Y lo que hacen después es tratan de alguna forma, evaluar la experiencia, digamos. Entonces, lo que tratan de ver es que en general, digamos, el tiempo, digamos, de las entrevistas está entre los 10 y los 30 minutos, digamos, no, entre los 20 y los 30 minutos, que no hay grandes diferencias en el tiempo ni en la respuesta a lo largo de las distintas preguntas de la entrevista, pero para mí lo más interesante son lo que ven ahí como el panel B, ¿no? El Interview Experience. Que lo interesante ahí es ver que
después se les hizo una encuesta, digamos, como de evaluación a las personas que participaron en esta entrevista cualitativa. Y en general la experiencia tiende a ser positiva en la mayor de los casos. Pocas personas consideran que les pareció poco natural, digamos, como decir, la naturaleza, por decirlo de alguna manera, de la entrevista. Y en general una gran cantidad de entrevistados no tienen una preferencia clara entre un entrevistador, llamémosle bot, y un entrevistador humano. Entonces, ahí me parece que hay una serie de cosas que son interesantes, ¿no? Y la mayoría trataría volvería a participar en este tipo de entrevistas, de entrevistas automáticas, llamémosle así. Entonces, ahí hay un primer uso novedoso, me parece, y que avanza en la automatización del proceso de investigación. Digo avanza porque en realidad no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos hasta dónde va a llegar la cosa, no sabemos si va a funcionar. Digamos, me parece que son los primeros tanteos que están empezando a ver en esta dirección. Después, y esto creo que también probablemente son más específicos que el uso como asistente, pero en general son también bastante habituales, es, digamos, usar los LLM como así, digamos, para resolver tareas específicas, pero ahora sí vinculadas ya al análisis y al procesamiento de la información. Entonces, por ejemplo, hay intentos de subrayado de entrevistas, exploración de texto abierto y demás. Yo ahí les muestro lo que está ahí. Surge de una encuesta que hicimos en el 2020 en una feria agropecuaria, una encuesta que apuntaba a caracterizar las distintas percepciones sobre el trabajo infantil en el sector agropecuario, los productores del sector agropecuario en Argentina. Y ahí había una pregunta típica clásica de encuesta de opinión pública, que era, bueno, si yo te digo trabajo infantil, decime las 4 preguntas, si no recuerdo mal, las 4 palabras que se te vienen en la cabeza cuando te digo trabajo infantil. ¿Ya? Típica pregunta top of mind. Nosotros eso en su momento lo analizamos y lo codificamos a mano, y se nos ocurrió ver qué pasaba si le pedíamos a GPT que hiciera esa tarea que nosotros habíamos hecho a mano. Entonces ahí está el prompteo y ahí está un pedacito del listado de las palabras, y ahí vemos el resultado que nos da, que básicamente lo que hace es dividir las palabras digamos, con connotación negativa, o sea, vinculadas al trabajo infantil, y con connotación positiva, y algunas otras palabras que tenían más que ver con el lugar donde se realiza el trabajo, el tipo de tareas que se hace y demás. Que era más o menos lo que habíamos hecho nosotros a mano, digamos. Entonces ahí hay un primer uso, uno diría, entre comillas, exitoso, ex post, ¿no? Porque primero lo hicimos a mano y después, y 3 años después lo hicimos vía GPT. Bien, también hay otro uso vinculado anterior, es la codificación de preguntas abiertas, ¿no? Es decir, ya preguntas donde las personas escriben, digamos, una respuesta, ¿sí? Escriben o el encuestador toma una respuesta y se le pide a GPT que lo haga. Esto también fue una encuestita exploratoria digital que hicimos justamente respecto a los usos de GPT, y la pregunta era, bueno, ¿cómo usas GPT? Nosotros ya sabíamos más o menos con qué nos íbamos a encontrar y le pedimos que clasificara esas respuestas abiertas en alguna de esas categorías que están ahí. Y este es el resultado de la salida. Nos devolvió el texto de la pregunta y cada pedazo del texto lo clasificó en alguna de las categorías, como se puede ver ahí. Bien. Vinculado, este es un paper que leí hoy a la mañana, digamos, de haber salido publicado tipo ayer o antes de ayer. Es este tipo de tareas, pero realizadas a mucha mayor escala y con la idea de evaluar efectivamente cómo funciona, porque hasta ahora lo que le pedimos a GPT es que las codifique. Siempre es difícil, o siempre hay que tratar de avanzar en una evaluación de lo que hizo GPT. Entonces, lo que hizo este sociólogo, creo que es, Peter Thornberg, tomó una encuesta, digamos, no una encuesta, perdón, una base de datos de tweets
de políticos, ¿sí? Que está citada en el paper, y trató de pedirle a GPT que clasifique solamente viendo el texto la orientación política de la persona del político que emitió el tweet, o el conjunto de tweets. Lo interesante ahí es que, a priori, esos datos ya están tagueados, digamos. Nosotros no, pero digo, la persona que hizo la base de datos ya sabe cada político qué perfil ideológico partidario tiene. Entonces no es que hubo que codificar a mano y después comparar lo que hizo, asumir que lo que se codificó a mano era la verdad y después comparar con lo que hizo GPT. De hecho, lo que se hizo fue, además de usar GPT, se usaron otros modelos diferentes, unos modelos de Machine Learning más clásicos, con Bauford, BERT, y después las últimas 4 columnitas que hay en el gráfico son codificaciones humanas. Entonces, lo que se comparó ahí es cada una, el GPT-4, Naive BERT, y las 4 codificaciones humanas con el valor verdadero de la orientación política del político. Y lo que se ve ahí es que GPT-4 gana notablemente en performance. Digo, tiene una cura así, digamos, la proporción de tweets bien clasificados está por encima del 90%, mientras que todo el resto oscilan entre 75 y 85, ¿no? Entonces ahí hay un punto interesante para pensar. Y el tercer ejemplo de tareas vinculadas al procesamiento de la información tiene que ver con la generación y la corrección de códigos. Digamos, todos los que trabajamos codeando un poco hemos hecho uso violento de este tipo de herramientas para evaluar un código que no funciona, para corregir algo que no está bien, o en este caso, que esto es algo que es bastante novedoso, es una interfaz que se llama Google Colab, que tiene, digamos, incorporado un asistente GPT que es Gemini. Entonces lo que le estoy diciendo ahí es, le estoy pidiendo al LLM que arme una función que obtenga la transcripción de un video de YouTube y que digamos, el resultado, y que el input sea el link del video. Entonces lo que, no sé si se llegó a ver, pero lo que pasó ahí es que solamente poniendo ese prompteo, el modelo genera la función, la corre y efectivamente, ahora van a ver abajo, efectivamente se obtiene la transcripción. Entonces es como bastante, bastante notable el resultado. Bien, entonces, de alguna manera, todos los casitos que estuvimos viendo hasta ahora entrarían dentro de lo que podríamos llamar la etapa de recolección y análisis de, información, ¿no? Digo, en principio, todo lo que estuvimos charlando, la recolección automatizada de entrevistas, el análisis, la estimación de modelos, hipótesis, la clasificación de texto, la generación de código, entraría en esa etapa del proceso de investigación. Lo interesante es que ahora empezaron, y ahora vamos a hablar va a ser lo anteúltimo que vamos a charlar ahora, empezaron a aparecer aplicaciones de los LLM que atacan otra etapa del proceso de investigación, atacan y apuntan a automatizar otras etapas del proceso de investigación, que son las que tienen que ver con, digámoslo así, la generación del problema y la generación de hipótesis. ¿Sí? Que en principio era lo que todavía consideramos como patrimonio digamos, de los seres humanos todavía. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos donde se usa el LM para ver si es viable este tipo em, de automatización. Y ahí hay básicamente 3 papers, uno el que mencionamos antes de Korinek respecto a los usos posibles, pero me interesa hablar de estos 2 que están aquí. Este paper es particularmente interesante y me gustaría antes introducir una cuestión, que es esta idea de sesgo algorítmico y tiene un poco que ver con lo que planteaba al principio respecto eh, a las críticas. En general, uno ve que suele haber, digamos, en el mundo, digamos, tanto de la investigación como en el mundo de las aplicaciones de estas herramientas
industria, digamos, o a procesos productivos. Una preocupación muy grande por la cuestión del sesgo algorítmico, ¿no? La idea del sesgo algorítmico es, yo lo voy a resumir muchísimo, es un área de investigación que está súper desarrollada, incluso desde antes de los LLMs, desde los primeros modelos de Machine Learning, ya estaba la preocupación por esta idea del sesgo algorítmico. Es un área de investigación fuerte, grande y bastante importante. Se refiere, digámoslo así, a la tendencia que tiene un modelo, en este caso un modelo de lenguaje, a replicar, repetir, reproducir sesgos presentes en los datos con los que fue entrenado. Para poner un ejemplo muy poco interesante y muy obvio, digamos, si yo entreno un modelo, de lenguaje, pero cualquier modelo con datos, ¿cómo decirlo?, con sesgo racial, probablemente lo que termina siendo el LLM sea reproduciendo ese tipo de sesgos. De hecho, hay un caso medio famoso, creo que del 2018, donde Microsoft o Facebook, no creo que fue Microsoft, puso ¿cómo se dice? Puso en producción un bot en Twitter y a los 2 días o algo así, el bot digamos, emitía tweets nazis y eugenésicos y de superioridad, de supremacía blanca. Entonces, digo, los datos que entran en un modelo son, digamos, tienden a transferir, digamos, todos los sesgos que tengan al modelo final. Entonces, esto en general, desde el punto de vista de poner en producción un modelo, es un problema. Digamos, imagínense si una empresa quiere usar un LLM, por ejemplo, para, que se está haciendo, digamos, no es que es un ejemplo de ciencia ficción. Quiere, por ejemplo, poner un LLM a filtrar currículums de aplicantes a una posición laboral. Entonces, para decirlo muy poco originalmente, muy poco, sí, digo, originalmente, si el LM tiene un sesgo de género, o de género, de raza, o de clase, o de lo que sea, probablemente ese LLM tiende a filtrar los CVs que tengan alguna componente en esa dirección. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista, llamémosle computacional, el sesgo algorítmico es un problema. Desde el punto de vista de la investigación en sesgo en ciencias sociales, creo que ahí hay una serie de posibilidades. Es decir, la idea de fidelidad algorítmica, que es lo que plantean, que es el concepto importante de este trabajo, uno puede pensar como ¿cómo decirlo? Una definición en espejo respecto a la idea de sesgo algorítmico. La fidelidad algorítmico se vincularía a la capacidad que un modelo, en este caso el lenguaje, tiene para reflejar con precisión las relaciones entre actitudes, contextos socioculturales, variables, etcétera, en distintas poblaciones humanas. La idea es que un modelo con una alta fidelidad algorítmica debería poder emular distintas opiniones y perspectivas en función de información demográfica y contextual. Entonces, lo que digamos, la puesta en producción es un riesgo, para la investigación de ciencias sociales puede ser una cosa interesante. Entonces, lo que hacen 3 experimentos, yo voy a mencionar uno. Lo que tratan de hacer en este trabajo, voy a mencionar uno porque los 3 tienen la misma lógica, es, digamos, lo que hacen es tratan de replicar un estudio previo referido a estereotipos partidarios, digamos, en Estados Unidos, donde se hizo una encuesta y donde la gente se le pedía que, obviamente esto es en Estados Unidos, ¿no? Se le pedía que describiera con algunas palabras a los demócratas y los republicanos. Y después hace una serie de preguntas para clasificar a esa persona según su propia filiación partidaria. Entonces, obviamente lo que tiene que pasar es los republicanos con fuerte identificación republicana tendrían a calificar a los demócratas con palabras negativas, lo que uno se imagina. Entonces, lo que trataron de hacer en este trabajo fue hacer algo parecido, pero vía GPT. Es decir, le pidieron, mediante el prompt, generaron distintas historias, como entre comillas, historias de vida, digamos, o mejor dicho, perfiles ideológicos. Ven, por ejemplo, ahí generalmente dice, bueno, yo soy una persona conservadora, políticamente soy republicano, soy blanco, ta, 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 ta. Y le pedían, bueno, teniendo en cuenta como esta especie de historia, digamos, genera palabras que califiquen a demócratas y a republicanos. O sea, es hacerle la misma encuesta a GPT que
que a la población general. Y la idea es, a partir de eso, generan un montón de perfiles y generaron distintas respuestas a esta pregunta. Entonces, lo que hicieron en el fondo es lo que ellos llaman, un poco poéticamente, muestreo de silicio. Lo que hicieron es una muestra sobre GPT. Se le pide a GPT que invente personajes y que conteste una pregunta. Esa es la idea de muestreo de silicio. Entonces ahí, si el modelo logra, el GPT o cualquier modelo de lenguaje, logra reproducir bien esas variables, digamos, esos sesgos asociados a cada una de esas variables demográficas, uno podría pensar que este muestreo es razonable. Entonces sería análogo a hacerle una encuesta a la población general. Y de hecho es lo que le pasa. Si se fijan ahí están como las palabras más utilizadas para calificar a los demócratas y a los republicanos, con GPT y con humanos. El tamaño del circuito es la prevalencia de uso. Entonces, si se fijan, las palabras que usa son bastante parecidas. Entonces, es más o menos análogo hacer esta encuesta a GPT bien construidos estos individuos de servicio que hacérsela a seres humanos. Entonces, la idea es que este tipo de herramientas, estos individuos de silicios, pueden servir para abren un montón de perspectivas. Por no probar, imagínense hacer una encuesta, una prueba piloto de una encuesta, que la vamos a terminar haciendo en población general, pero queremos probar cómo funciona en distintas subpoblaciones. Entonces, probar distintas formulaciones de pregunta, ver si el framing de una pregunta afecta o no la respuesta de ciertos grupos. Clasificar distintos tipos de medida. Sí, elaborar planes de análisis, abren toda una serie de preguntas y de cuestiones, digamos, y de posibilidad de generación de hipótesis, sí, que tienen que ver con esta etapa inicial del planteo de problema y de generación de hipótesis. Eso primer ejemplo. Y el segundo caso es más flashero, digamos, que es una cosa bastante interesante. Es un modelo muy, o sea, es un paper muy orientado a la investigación microeconómica, pero lo que tratan de hacer es, otra vez, acá tratan de automatizar casi totalmente el proceso de investigación, desde el planteo del problema hasta el análisis de resultados. Si todas las etapas que vimos antes lo tratan de automatizar. Yo no me voy a meter en el detalle, pero usa una serie de herramientas que se llaman modelos causales estructurales para formular hipótesis y diseñar agentes y demás. Lo interesante es que el input del sistema es solamente definir un escenario. Entonces, ellos trabajan con, digamos, lo que hace el sistema hace todas esas etapas que se ven ahí, ¿no? El input es el uno, digamos, ¿no? El especificar un escenario social. El modelo genera hipótesis, el modelo genera agentes para hacer simulaciones, digamos, diseña las interacciones que tienen que haber en las simulaciones y corre los experimentos, analiza los datos, recolecta los datos y arma las estimaciones. Entonces, eso es como bastante loco, la verdad. Pero lo hace todo solo. Entonces, ellos analizan cuatro escenarios de digámoslo así, uno puede llamar microsociología, pero ahora está muy pensado en términos de teoría de elección racional y demás. Entonces, lo que le piden es armar una negociación, una audiencia de fianza, para pedir fianza, una entrevista de trabajo y una subasta de una obra de arte. Entonces, lo único que le piden es, lo que hay acá es una subasta de una obra de arte. Y el modelo produce todo. El sistema produce todo. Y entonces, la conclusión, que en todo caso habrá que testear, es que el sistema puede generar y probar hipótesis y los resultados que genera son consistentes con la teoría económica y con los datos empíricos. El ejemplo de la subasta es esta idea de que cuando hay ¿cómo se dice? Un remate, una subasta de una obra de arte, todos los compradores aumentan el precio, aumentan la oferta, todos quieren quedarse con la obra de arte y el precio final sube, digamos. Pero para mí lo interesante, Apple 3, es que el único input del sistema es decirle, estás en una subasta de una obra de arte. Entonces, me parece que ahí se abre una serie de cuestiones interesantes.
interesantes. Obviamente estos casos son casos en los que uno sabe lo que pasa, y entiendo que la lógica del paper también es probar este tipo de herramienta en casos donde uno sabe lo que tendría que pasar. Ya hay teoría acumulada, ya hay conocimiento acumulado sobre esto, sobre este tipo de escenarios. Bien, ya ahora para ir empezando a cerrar un poco. Hay unas cuestiones que a mí me gustaría como pensar un poquitín. La primera cuestión es, uno de los problemas, digamos, que tenemos en ciencias sociales tiene que ver con la reproducibilidad de los hallazgos. Digo, si nosotros consideramos que las ciencias sociales son ciencias, yo particularmente considero que sí, no solo considero que sí, estoy convencido de que son ciencias con todo derecho. Parte digamos, de los requerimientos del método científico tienen que ver con la reproducibilidad. Esto es, si yo veo los mismos datos y tengo información de qué pasó en un paper, yo tengo que poder reproducir los resultados. ¿Sí? No puede ser que cada investigador produzca o cada investigación sea un mundo en sí misma totalmente irreproducible. En general, digamos, todas las prácticas vinculadas a lo primero que charlamos recién, al machine learning, a lo que apuntan es avanzar en esa reproducibilidad. Machine learning y aprendizaje automático, en general, van asociados de datos abiertos, de repositorios de código y demás. Entonces uno puede pensar que el uso de herramientas de machine learning, uno podría pensar que apuntan a avanzar por lo menos un pasito en la reproducibilidad, digamos, de las ciencias sociales. Pero ¿qué pasa con los LLMs? Porque ahí tenemos un problema. El primer problema que tenemos con los LLMs es que, en general, son opacos. Opacos en el sentido de que no tenemos claro por qué funcionan como funcionan. No tenemos claro por qué funcionan tan bien. ¿Por qué a un modelo que entrenamos con un corpus enorme de texto, supongamos, todo Wikipedia en castellano, o un corpus de literatura o lo que sea, por qué sobre ese corpus, en tener un modelo que hace tareas triviales como predecir la palabra siguiente, o la palabra anterior, o la palabra que está en el medio, que es básicamente cómo se entrenan los LLMs, ¿por qué a partir de eso generamos un modelo que aprende a hablar, para decirlo así? El de no solo que aprende a hablar, que aprende a resolver tareas, digamos que aprende, decía, a resolver tareas. Entonces, hay una primera cuestión. Entonces, tenemos claro cómo se entrenan, tenemos claro cuáles son las técnicas para entrenar, tenemos claro cuáles son los corpus que se entrenan, no tenemos claro por qué por qué aprenden de esta forma. Esa es una primera cuestión de la opacidad. La segunda cuestión es que muchos son cerrados y propietarios, es decir, GPT, tenemos que pagar para utilizar GPT, eso ya es un problema, pero además no accedemos a los parámetros del modelo. Los LLM tienen billones de parámetros, pero nosotros no podemos jugar, no podemos explorar qué pasa dentro de ese modelo. Entonces ahí hay una cuestión. Porque ¿qué es lo que pasa? El GPT y en general los LLMs que están en la nube están siendo actualizados todo el tiempo. Entonces, están siendo actualizados a partir de información nueva, a partir del feedback que le damos nosotros como usuario cuando le decimos esta respuesta me gustó, esta respuesta no me gustó, y todo el tiempo están cambiando. Entonces no hay garantías, o por lo menos no es tan evidente que haya garantías de que yo usé este modelo para clasificar, supóngase lo que decíamos antes, ¿no? Los tweets de políticos, que si el modelo cambió, no está claro que yo pueda volver a reproducir esos mismos resultados, porque si el modelo cambió, probablemente cambien también las predicciones. Entonces ahí hay un problema grave de reproducibilidad. Y acá lo que ocurrió, digamos, en ese punto, eso claramente era el modelo de OpenAI, ¿no? de GPT. Lo que pasó el año pasado, también a fin de año pasado o algo así, es que Meta, que era una de las empresas que invirtió fuerte en el M, pero se estaba quedando atrás en la carrera de desarrollo, liberó sus modelos, que en ese momento era Llama 2, ahora hay una versión nueva que es Llama 3, liberó los modelos. Uno puede acceder libremente a los parámetros, puede entrar, puede explorarlo, puede jugar con eso. Y es más, entonces, eso resolvería en alguna medida la cuestión de la opacidad. Y resolvería también la cuestión de la reproducibilidad. ¿Por qué? Porque
a condición de que uno tenga el hardware necesario, uno puede descargar los parámetros del modelo y fijarlo y frizarlo en una computadora. Entonces, por ejemplo, ahí lo que está en el videito es un modelo de Llama que es un videito, ¿no? Que corrió en la computadora de la que estoy hablando. Entonces yo tengo ese modelo frizado, ¿sí? Y le estoy pidiendo que hay un ejemplo que haga análisis de sentimiento, una serie de frases, y lo hace. Yo ya estoy seguro de que como ese modelo está local en mi computadora, no va a cambiar. Entonces ahí avanzamos en la, en la idea de reproducibilidad. Después la otra cuestión es, bueno, los usos, ¿no? No sirven para cualquier cosa los LLM, digo, eso me parece que me parece importante que quede claro. Y después de los sesgos, bueno, recuerdo lo que discutimos del paper sobre fidelidad algorítmica, ¿no? Que el hecho de que los modelos tengan sesgos pueden ser una cuestión útil para análisis, para la investigación en ciencias sociales. Bien. ¿Qué otra cuestión, digamos, me parece importante a pensar un poquito en términos metodológicos? A esa especie de ¿cómo decirlo?, de dicotomía, en Argentina diríamos grieta, entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Esas cosas que todas las personas, todos los investigadores e investigadoras en ciencias sociales plantean que no existe más, pero cuando uno mira los estilos de investigación, uno ve que efectivamente siguen teniendo importancia. Entonces, podríamos pensar que hay algo como lo cualitativo, que está vinculado, digamos, al detalle, a la lectura cercana, a la escala pequeña, a la presencia de lo subjetivo, a lo poco estandarizado, a la cuestión central en el sentido, o preguntas, quiero decir, centradas en el sentido, y lo cuantitativo serían, como uno puede decir, las características en espejo, ¿no? Digamos, busca generalizar, hace lectura a distancia, intenta reproducir, está estandarizado, está centrado en la cantidad. A mí me parece que parte de lo que estuvimos charlando acá, se mueven, digamos, el procesamiento neural, los LLM, la inteligencia artificial generativa, se mueven de forma bastante fluida entre estos dos mundos, donde uno puede decir, en realidad no hay tal cosa como dos mundos, ¿no? Esto que decíamos, los modelos se entrenan de forma estadística, pero lo que devuelven, cuando uno interactúa con un LM, en realidad está interactuando de forma cualitativa, hace entrevistas, clasifica texto, nos ayuda a resumir un texto, a traducir o lo que fuera. Entonces, a mí me parece que una cosa que es interesante de este tipo de herramientas es que empiezan a horadar en serio esta especie de dicotomía medio pavota entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Eso, por un lado. Y eso, en parte, digamos, también en términos del tipo de datos que se utilizan y de esto que se llama humanos en el loop, ¿no? Esta idea de ida y vuelta entre el investigador y la máquina, digamos, y el modelo. Bien, yo esto me lo voy a saltar porque quiero avanzar un poquitín. Les quiero poner un último ejemplo, digamos, de un trabajo que está en proceso y que básicamente lo que trata de hacer es detectar discursos de odio y violencia en redes sociales. Básicamente lo que hicimos es trabajamos con la API de Twitter, de X, cuando todavía se podía. Para mí este paper va a tener interés arqueológico porque esto ya no se va a poder hacer tan fácil por esto de que Twitter cerró el acceso a su plataforma. Y después los clasificamos con un modelo preentrenado, con un modelo que se llama Transformer, que es un poco la arquitectura que está en la base de los LLMs. Entonces, ahí lo que me interesa marcar acá un poco es el flujo de trabajo, ¿no? Digamos, nosotros seleccionamos, esto fue creo que en la semana del 6 al 13, si no recuerdo mal, de febrero del año pasado, es el previo a la campaña electoral en Argentina. Seleccionamos unos 20 y pico de referentes políticos de distintas orientaciones en Twitter y tomamos todos los tweets que emitieron en esa semana y todos los tweets que reciben, es decir, los tweets que los mencionaron. Digamos. Y entonces, a partir de eso, bueno, hicimos una serie de filtros y demás, eliminamos retweets, eliminamos tweets que solo fueran links, ese tipo de cuestiones. Y utilizamos un clasificador que se llama País Sentimiento, que lo que hace es
dado un tweet, clasifica en si es discurso violento o no. Entonces, el problema es que ese modelo ya está preentrenado y funciona, está validado y demás, pero sabemos que comete errores. Entonces, el paso siguiente fue hacer tres análisis en paralelo, ¿no? El primero es analizar las métricas de recepción y emisión, es decir, cada candidato, no candidatos, ¿no? Cada referente, qué porcentaje de tweets recibe violentos y qué porcentaje de tweets violentos emite. Es una cuestión. Y después lo que trabajamos con las palabras más frecuentes de esos tweets. Hicimos una lectura de cada uno este, digamos, de cada uno de los referentes. Leímos los 15 tweets con mayor, dentro de discurso de los que tenían mayor score, digamos, de odio. Los que más probablemente eran, según el modelo, eran eh, discurso de odio, discurso violento. Entonces, lo que tenemos ahí es, yo esto lo voy a pasar rápido, pero lo que se ve en líneas generales es que las mujeres de orientación de izquierda o progresista están en este cuadrante de acá, digamos, que quiere decir que, digamos, acá, ¿no? Que reciben mucho odio, digamos, reciben mucho discurso violento y emiten relativamente poco. ¿Sí? En general, los referentes de derecha, Malatón, Espert, Villarroel y demás, tienden a veces recibir mucho también, pero a emitir mucho sobre todo. Y ahí surgían dos casos que eran raros, ¿no? En primer lugar, el de Carlos Maslatón, que tenía un porcentaje de reacción de odio bastante alto. Cuando empezamos a hacer ese análisis cualitativo de los tweets, lo que empezamos a ver es que en realidad lo que pasaba es que su mujer, su esposa, se llama Mariquita, y entonces el modelo asociaba la idea, digamos, el nombre, o el apodo, mejor dicho, Mariquita, con digamos, una discriminación por cuestiones de elección sexual o demás. Entonces ahí hay una cuestión. Y después, en el otro caso, es Espert, que es un referente de la derecha, de hecho, de parte de la fuerza política en el gobierno hoy, es diputado. También eso llamaba la atención porque efectivamente Espert emite una gran cantidad de discurso de odio. Uno ve los tweets y efectivamente son muy violentos. Lo que nos llamaba la atención era que recibiera tanto. Lo que empezamos a ver cuando hicimos el análisis cualitativo es que en realidad emite tweets como bala a los delincuentes, muerta a los delincuentes, muerta a los zurdos y qué sé yo, y en general las respuestas son respuestas vinculadas a, sí, tiene razón, muerta a todos los zurdos. ¿Sí? Son respuestas que tienden a plantear que están de acuerdo con eso. Entonces, lo que se nos ocurrió, que es algo que todavía está en proceso, es usar un LLM para detectar eso, para detectar si dado un tweet de un hilo está de acuerdo, o sea, se está refiriendo al tuit original o no. Entonces ese es un proceso que todavía estamos que estamos desarrollando todavía. Bien, últimas cuestiones ahora sí. ¿Qué cosas me parece que hay que repensar, que digo, vale la pena repensar de aquí para adelante en términos de la investigación en ciencias sociales, este tipo de herramientas? Desde ya cuestiones vinculadas a infraestructura y financiamiento, en el caso de Argentina es particularmente tremenda la situación. Yo estoy ahí hablando desde una facultad que en este momento está tomada, digo, a ese nivel. Pero hay una serie de cuestiones tenemos que pensar y reforzar la formación en métodos, metodología de la investigación y programación. Digo, nos parece que hay una ventana que es interesante para repensar, digo, para que podamos utilizar o bien evaluar y criticar este tipo de herramientas, hace falta formación técnica. Eso me parece que, o sea, me parece poco productiva quedarnos meramente en la crítica de la técnica, la crítica filosófica de la técnica. Digo, ya en general autores como Weber, Adorno, plantearon muchas cosas que aplican a este tipo de herramientas, pero me parece que para este tipo de técnicas, incluso si uno quiere ya que se quiere hacer un uso crítico de estas herramientas, pero si uno quiere solamente criticarlas, hace falta entender cómo funcionan. Y eso me parece que es como bastante compleja. Esa
esa tarea de formación. Y en ese sentido también, de alguna manera, dado que este tipo de herramientas son casi que en su desarrollo y en su uso, son casi que por naturaleza, digamos, entre comillas, interdisciplinarias, necesitamos traductores, digamos. Necesitamos personas que hablen un poquito del idioma de la ciencia social y un poquito del idioma de los métodos cuantitativos, de las ciencias de la computación y demás. Entonces, en ese sentido, un poco la diplomatura que mencionó muy gentilmente Flora apunta en esa dirección a un nivel de posgrado y trabajamos, digamos, también en el IDAES, en una serie en un trayecto de materias optativas para carreras de grado en ciencias sociales vinculado a este tipo de herramientas. Bueno, y yo con esta idea siempre de repensar la crítica, yo retomo esta cita siempre, digamos, el amigo Gino Germani del prólogo a la imaginación sociológica de Wright Mills, donde plantea esto. Bueno, en general, los científicos sociales latinoamericanos estamos más familiarizados con las críticas a las técnicas de investigación modernas, yo agregaría cuantitativas, más que con la metodología misma. Y eso me parece que es algo que hay una oportunidad ahí para empezar a revertirlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Germán. Y me causó efecto la foto tuneada del final. Creo que tiene impacto para llevar esta reflexión a las dimensiones más metodológicas. Así que bueno, abrimos la sala para preguntas, comentarios y un poco la ronda de intercambio que habitualmente se hace en el seminario. Y, y también recordarles a quienes se sumaron por ahí con unos minutos empezada la clase, que bueno, que estamos transmitiendo justamente desde la Universidad Nacional de San Martín y que como tantas otras universidades en el país, en Argentina, están tomadas en el marco de un proceso de lucha y movilización en torno al presupuesto y luego del veto presidencial justamente a la ley del financiamiento, que justamente permite sostener no solamente la investigación, sino la docencia como un derecho, en el marco de la educación como un derecho público. Así que abrimos. Josué, te veo ahí desde la UNAM con tu mano levantada. Adelante. Hola, hola, hola. Muchas gracias por la exposición. Eh, Creo que suma mucho a una dimensión más operativa que es necesaria para el estudio y la praxis en la inteligencia artificial. Creo que sí, en la IA. En este aspecto, creo que, no creo, más bien afirmo que la alfabetización metodológica es súper importante y esto es la premisa para la entrada a lo que nos expones, Germán. Estoy de acuerdísimo. Entonces ahí tendríamos un doble reto, ¿no? Tendríamos el reto de no olvidar la alfabetización metodológica para luego pasar a esta alfabetización digital, vamos a llamarlo así, de un carácter más técnico. Yo concuerdo plenamente con tu perspectiva, ¿no? Porque a veces no estamos ni alfabetizados metodológicamente ni alfabetizados técnicamente. Y entonces me parece que en contextos tan complicados como los que vivimos en Latinoamérica, hoy es necesario retomar la praxis y la praxis puede llegar a través también de apropiaciones tecnopolíticas, tecnosociales, tecnoculturales. Entonces, celebro el posicionamiento que nos compartes el día de hoy y también me parece que es un claro llamamiento a la interdisciplina, ¿no? O sea, tenemos que abrirnos. Yo estoy trabajando ahorita proyectos con colegas de ciencia y de datos y nos es muy complicado entendernos porque, por un lado, los de ciencias sociales queremos complejizar y profundizar mucho los análisis y nuestros colegas de ciencia y de datos de pronto son muy precisos, muy cuadrados, podríamos llamarlo así. Pero si no nos detenemos a esta contingencia argumentativa, pues no vamos a poder generar proyectos de incidencia y que nos ayuden en nuestras realidades concretas. En este mismo aspecto, me llama la atención cómo también a veces los usos sociales están más adelantados que el propio estudio de lo social, ¿no? Y vamos a llamarlo desde las ciencias sociales, porque a veces la empresa sí tiene estudios, ¿no? La empresa en esta posibilidad de hacer con mucho presupuesto y sin un carácter ético, está haciendo, y la gente también ya está
en este momento. Aquí en México, supongo que también es cercano a sus contextos, pero lo particularizo. Hay mucha gente usando IA en TikTok y no lo sabe, ¿no? Porque se está poniendo filtros, ¿no? Y los filtros tienen que ver con IA. Mucho de nuestros consumos tienen que ver con IA. Y en este aspecto, aquí me gustaría compartirles que las madres buscadoras, con más o menos 300,000 casos de desapariciones en México, fundamentalmente en Guadalajara, comenzaron a hacer uso de IA para reconstruir a sus desaparecidos. Y entonces esta semana tuvimos una plática con ellas y lo que nos dicen es que necesitan ellas autonomía en su forma de hacer, porque ahorita dependen de una organización externa. Yo me cuestionaba lo que también tú nos expones hoy, Germán, los retos desde la academia, desde la metodología participativa, porque si nos quedamos en la mera crítica, anulamos la posibilidad de hacer, ¿no? Yo creo que la crítica es fundamental, la teoría crítica también, por supuesto, pero necesitamos entrar en esta dimensión que vuelvo a insistir, celebro mucho. Y en este mismo aspecto, Germán, me gustaría preguntarte estos usos sociales, ¿no? O sea, un día tuvimos un debate así súper complejo por la T del GPT, ¿no? Que es generativo, preentrenado y la T. Entonces la T, los colegas de ingeniería decían, es transformador y ya. O sea, no genera nada más la gente, todas las alucinaciones ya están controladas por la ciencia de datos. Pero desde la parte sociológica, decían otros colegas, es que también puede ser transformativo. O sea, porque hay gente que piensa que GPT tiene conciencia, hay gente que le pide, o sea, lo trata como un humano, y entonces esta T es muy compleja porque no solamente es técnica, también tiene un uso social. Y me gustaría que nos platicaras cómo han ustedes visto, experimentado, experienciado este tema del uso social, ya sea en las calles, ya sea en sus grupos, ya sea entre profesores, porque me parece que ahí hay claves también bien importantes. Y felicitarte mucho, Germán, a la universidad también, y seguir tejiendo estos lazos que me parecen necesarios. También nuestra solidaridad desde aquí en la UNAM, y pues seguimos al pendiente, y muchas gracias por darte este espacio, por darse este espacio. Bien, ahí no sé si juntamos varias o no sé cómo hacer o avanzo y se van sumando a medida que... Sí, no veía otra mano levantada, pero por Ok, ahí, si en la sala hay alguna otra pregunta que quiere sumarse, ahí Rodrigo, Renata, gracias Josué por esa solidaridad desde allá. Es muy importante para nosotros en este momento. Adelante Rodrigo y luego Renata. entonces que voy a anotar porque si no, alguna se me va a escapar. ¿Me escuchan? Hola, hola. Perfecto, sí. Muy bien. Bueno, primero que nada agradecer a Germán por la cantidad de bibliografía que nos ha dejado, ¿no? Y después quería consultar, Germán, si has leído, imagino que sí, este último libro que se ha publicado en español de Franco Moretti, Falso Movimiento, ¿no? Sobre todo porque esto que mencionaba sobre el debate entre métodos cuantitativos y cualitativos, es un poco lo que trata Moretti en este libro, ¿no? Y a mí me resultó como un poco chocante, pero también esclarecedor, cuando él en el libro dice que los métodos cuantitativos y los cualitativos, al menos en el estudio de la literatura, que es lo que él trabaja, ¿no? Pueden de alguna manera acompañarse, pero son siempre dos momentos, ¿no? Él dice, y me acuerdo mucho, esta frase de que lo que es imposible es como esta unión de métodos, ¿no? Él dice, el único camino que no lleva a Roma es el del medio, ¿no? Como en esta idea de que hay como una especie de dicotomía entre ambos métodos, ¿no? Y después consultarte también qué pensás acerca de esto que también menciona Moretti hacia el final del libro, sobre que de alguna manera la diferencia que tenemos las ciencias sociales quizás con las ciencias naturales, que es lo que él aborda hacia el final, ¿no? Toda la teoría evolutiva de Darwin y demás, es esta cuestión de la imaginación científica, no tanto la cuestión metodológica, ¿no? Él dice un poco que la estadística, la programación y todos estos métodos se aprenden, pero lo que resulta muy difícil de aprender es esta cualidad de la imaginación científica, ¿no? Que dota de alguna manera de brillantes teorías a las ciencias naturales. Así que bueno, eso y muchas gracias. Vamos con la de Renata y ahí hacemos
devolvemos la palabra a Germán y luego tengo a Marcelo y a Francisco también. Así que ahí ya los anoto. Adelante, Renata. Gracias, muchas gracias también a Germán por la conversación. Mi pregunta tiene que ver más que nada con la primera cuestión, que es el uso de la inteligencia artificial como asesor, como, no sé, secretario, no me acuerdo la palabra que usó Germán, porque en los artículos o los papers que nos comentaba está explicitado que se investiga a partir de esos modelos de lenguaje para tal y cuales cuestiones y entonces queda explicitado eso. En los otros casos, en los casos en que usamos a la inteligencia artificial para generar ideas, para pensarla también como un asistente o lo que sea, ¿cómo se explicita eso éticamente? En términos investigativos, ¿hay principios, hay algún tipo de parámetro establecido para dejarlo por sentado? ¿Es necesario? No sé, esa cuestión a mí me hace pensar bastante también en términos de citar, de dar cuenta y demás. Gracias. Bien, esperen que trato de ordenarme un cachitín. Respecto a la... trato de ir en mínimo orden. Respecto a la cuestión que planteaba Josué, creo, de la cuestión de la interdisciplina, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que efectivamente es así, y creo que en función de incluso de la experiencia que contabas vos de trabajar en equipos, yo no diría interdisciplinarios, sino con varias disciplinas, hay problemas de traducción y de comunicación. Yo sospecho, a mí también me ha pasado más de una vez. Para mí hay que dejar de pensar dejar de pensar de que porque pongamos sociólogos, antropólogos, físicos, computólogos y matemáticos en un equipo, la interdisciplina va a surgir como espontáneamente. Efectivamente no ocurre así. Y a mí me parece que esta idea, esta figura, entre comillas, de la idea de traductor me parece que es importante. Y trato de vincularlo con esto que planteabas vos de la alfabetización metodológica y técnica, diría, que cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo, creo que se desprende digamos, de lo que estuvimos charlando. Me parece que hay que avanzar en esa dirección. En Argentina, no quisiera generalizar a toda América Latina porque no me consta, pero en Argentina, en las ciencias sociales, tenemos un déficit fuerte en esa dirección. Déficit que no era así en el origen, en la época del amigo Gino, esta distinción no era tal. Entonces, algo pasó en el medio, en lo cual, dictadura, neoliberalismo, todo lo que ya sabemos, y eso tuvo como sus impactos en las ciencias sociales, en ese aspecto. Si me preguntan a mí, para mí también los físicos, matemáticos, deberían aprender teoría social, pero bueno, qué sé yo. Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca a nosotros, digamos, en esa dirección, pero sí, yo creo que hay que, todas las disciplinas debieran esforzarse en la interdisciplina, digámoslo así. No obstante, cuando hay buena, me ha pasado, cuando hay buena voluntad, buena onda, en general uno puede aprender, digamos, creo que digamos, voy a generar el hombre de paja del computólogo, ¿no? Digamos, como para... los computólogos aprenden que las cosas son más complejas que un if, y nosotros aprendemos que a veces hay que bajar y operacionalizar y tratar de hacerlo lo más concreto posible. Entonces me parece que en esa interacción a veces puede surgir algo interesante. Después, respecto a lo de los usos sociales, no sé si entendí bien el planteo. Es decir, por decirlo así en sentido general, por fuera del mundo de la investigación, este tipo de herramientas se están usando y se están usando en gran escala. Digamos, ¿no? No sé si a eso te referías con lo de usos sociales. Y efectivamente eso plantea un montón de problemas, digamos, ¿no? Porque lo que no está en discusión en ese caso es qué preguntas le vamos a hacer o qué preguntas vamos a abordar con estas herramientas. Digamos, ahí no hay una evaluación ética por parte del sector privado de cómo usar y demás. Bueno, yo quiero que me filtres currículums y en el fondo no me interesa mucho. Yo quiero echar al departamento de marketing y lo quiero hacer todo con GPT, qué sé yo, ocurren esas cuestiones. Ahí un poco se me escapa, digamos, hay gente que investiga con mucha más
conciencia que yo este tipo esto que podríamos llamar los efectos del uso de la inteligencia artificial o del machine learning o de los LLM sobre el mercado de trabajo, sobre el sector productivo y demás, pero efectivamente hay una cuestión ahí para pensar. Respecto a lo de Monetti, la verdad no leí el libro nuevo, yo me quedé en lectura distante, digamos, me quedé ahí, así que bueno, quedará pendiente. Sí me quedo pensando en esto de no al camino del medio, digamos. Yo más bien estaría de acuerdo con Moretti, es que no hay un camino del medio, no hay lo cual esto tómenlo como opinión personal, no hay lo cuantitativo y lo cualitativo, es algo que nos inventamos en algún momento en las ciencias sociales, no sé por qué, desconozco, digamos, pero no es tal cosa, digo, hoy un modelo de lenguaje, ¿es cuantitativo o es cualitativo? Digo, se entrena cuantitativamente, pero el uso, la interacción que tenemos con esas herramientas es casi cualitativa. Digo, hacen entrevistas Entonces, para mí ahí en todo caso, es una diferencia de grado, pero yo no veo ese. Estoy de acuerdo con que no hay cambio en el medio porque no hay dos carreteras, digamos, no hay dos polos, eso quiero decir, ¿no? Desde mi perspectiva. Pero bueno, me queda pendiente lo de mirar el libro nuevo. Y después, Renata, si me podés repetir la pregunta, porque yo anoté algo, pero ahora no me estoy entendiendo que anoté, digamos. Eh, Se me- Sí, tenía que ver más que nada, porque en los papers que nos presentaste en la conversación hay un énfasis o una explicitación, ¿no? De que están usando los modelos como ChatGPT y demás para producir este conocimiento, pero ¿qué pasa en los casos en que lo usamos antes o en términos de ética de investigación? Por ahí iba la pregunta. Ok, está bien, ahí entendí. A ver, en algún punto la cuestión que tiene este uso como asistente, que es básicamente interactuar con GPT, es que es mucho más informal en el sentido que está menos estandarizado, quiero decir. Mal que mal, cuando uno usa la API de GPT, uno tiene que escribir código, tiene que armar una serie de cuestiones, entonces más o menos. Ahora, cuando yo le pido a GPT, bueno, traducime este texto, o resumime esto, o esto no me gusta cómo está redactado, escribilo de otra manera, que son tareas en las que en general funcionan muy bien ese tipo de herramientas, es como difícil. Yo ahí, no sé, la verdad no desconozco a nivel legal cuestiones de autoría, cuestiones de propiedad intelectual. Yo la verdad que me cuesta imaginarme eh, cómo va a evolucionar eso. La verdad que no sabría. Que sí me queda claro que efectivamente es un uso este, muy informal, para decirlo de alguna. Muy informal, digo, muy poco estandarizado, eso quiero decir. Eh, no sé, yo me pongo a mirar mi historial con ChatGPT y tengo 350 chats, qué sé yo, de cualquier cosa, digamos. Entonces hay algo ahí que la verdad que sí, no sé, como alguien dijo algo con la cuestión del scrapping, sí, yo creo que pasa algo parecido. Para mí ahí hay una cuestión, un vacío legal ahí que no sé cómo se va, cómo se va a resolver. Perdón, creo que no te contesté en lo más mínimo, pero perdón. Estaba Marcelo y Francisco luego. Bueno, buenas tardes. Marcelo Medina de la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias, Germán, y también a la Universidad San Martín, también por este espacio. Muchas gracias. Yo te quería consultar, Germán, ¿cómo es tu percepción al respecto del colectivo, ¿no? De los investigadores e investigadoras con respecto al uso de la inteligencia artificial como una herramienta? No sé si hay alguna investigación, así como presentaste la investigación de la tendencia política o de la intención al voto, alguna adhesión política. No sé si hay alguna investigación con respecto también a las opiniones o expresiones de los investigadores con respecto a la inteligencia artificial. Yo estuve en un congreso en la UBA el mes pasado y me sorprendió un poco las diferentes concepciones o puntos de vista con respecto a la inteligencia artificial
¿no? Esto que estábamos diciendo, ¿no? Es un plagio, los alumnos copian. Y bueno, yo tengo otra opinión, ¿no? Pero bueno, quisiera saber si tenés como alguna visión al respecto y si hay como algunos trabajos que ya hayan avanzado al respecto. Muchas gracias. Y Francisco, si querés también sumar tu comentario o pregunta y luego volvemos a Germán. Buenas, ¿qué tal? Acá Francisco, estudiante de antropología. Yo estoy terminando la carrera en taller de tesis y me gustaría estudiar algo relacionado con la automatización. De hecho, empecé a investigar unas tres empresas que se dedican a la automatización de servicios para lo que ellos llaman em, servicios resilientes a la repetición humana. Y me llamó mucho la atención encontrar que había muchas metodologías que usaban ellos, que yo reconocía desde las ciencias sociales, y mismo herramientas de inteligencia artificial, como, no sé, de análisis de entrevistas y codificación, que me llamó mucho la atención que no las conozcamos desde las ciencias sociales, como Firefiles, que nada, son herramientas muy sencillas. Digo, sencillas en el sentido de que no las elabora uno, pero en el trabajo artesanal de codificar una entrevista lleva un montón de tiempo. Em, entonces, me gustaría saber si hay algún equipo de investigación al que me pueda acercar. Y también considerando esto de que muchas veces sentimos que falta como un trabajo interdisciplinario para hacer estas traducciones, mismo técnico, de saber sobre programación para no solo quedarse en la crítica, si hay también algún equipo de investigación en conjunción con las instituciones de tecnología del UNSAM. Sé que estaban abriendo un edificio sobre inteligencia artificial específicamente, pero siento que también sería una oportunidad interesante considerando como los distintos campos que tiene la universidad. Eh, me gustaría saber si hay alguna investigación en conjunto con IDAES y eh, tecnología en UNSAM. Bien. Em, Mira, ahí la verdad, yo respecto a esta idea de lo que planteaba Marcelo sobre la percepción de los investigadores, yo ahí no conozco papers porque no es algo que trabaje puntualmente, tiene que haber algún tipo de, alguna investigación en esa dirección, seguramente. Em, Te puedo dar, digamos, te puedo dar una opinión en esa dirección, digamos, que tiene que ver con el mundo en el que uno interactúa, digamos, ¿no? Y que en parte tiene que ver, creo, con lo que planteaba Fernando en la primera parte del planteo, digamos. Yo creo que ahí hay, o sea, para mí, no, saliendo de la cuestión específicamente de la investigación, que yo en particular creo que tiene más posibilidades es decir, abre más cosas, digamos, abre caminos interesantes y creo que vale la pena arriesgarse pese a los riesgos que traen, digamos, en términos generales. Pero después me parece que saliendo de la perspectiva exclusivamente de la investigación, digamos, me parece que sí plantea otra serie de problemas en el ámbito de la docencia, digamos, en ese sentido me parece que hay una cuestión ahí. El problema es que en general, qué sé yo, cada vez que aparece una nueva tecnología siempre hay voces, o sea, voces, digamos, tecnofílicas, digamos, y tecnofóbicas ¿no? Entonces hay gente que va a resolver todo por el mero hecho de existir y voces que lindan lo reaccionario, digamos. Es como decir, yo imagino, cuando yo ya estaba en el secundario, esto ya había pasado, digamos, ya. Pero imagino que cuando apareció en la calculadora de bolsillo, habrá habido una discusión similar respecto a si los estudiantes tenían que o no que tener calculadora de bolsillo, porque pierden la capacidad de multiplicar y qué sé yo. Qué sé yo. A mí me parece que es una discusión que es un tanto, en ese punto, ociosa, y en parte se esquivar el problema, en mi humilde opinión. Eh, digamos, se van a usar, si hay alguien que captó enseguida las ventajas, capaz que no tanto los riesgos, pero las ventajas son los estudiantes de este tipo de herramientas, creo
creo que a veces no tienen en cuenta todos los riesgos que tienen, pero digo, lo captaron enseguida. Bueno, entonces eso nos plantea a nosotros, docentes, una cuestión. Digamos. Entonces me parece que el problema es nuestro, no está del otro lado. Digamos. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Digamos, y sí, supone que vamos a tener que repensar la forma de evaluar, probablemente sí. Es totalmente razonable que sí. Pero bueno, pero también es como, qué sé yo. Yo siempre traigo el ejemplo de la calculadora porque imagino que va a haber sido lo mismo. Bueno, nadie dejó de aprender a multiplicar porque usa la calculadora. Digamos. Entonces, me parece que hay una cuestión ahí eh, que está ahí como pendiente. No sé, por poner un ejemplo, yo ahora estoy usando eh, Notebook LM, que es una aplicación de Google, que es una especie de locura, digamos. Uno le sube fuentes, yo por ahora estoy trabajando con PDF, pero en principio pueden ser videos y demás. Y uno le hace preguntas a los textos y responde. De hecho, parte de lo que estuvimos charlando hoy lo construí con Notebook LM, digamos. O sea, me parece que hay son herramientas que nos van a permitir, digo, así como digo, solo mirando el mundillo de la investigación científica, hoy por hoy cualquier dominio, por más específico que sea, es inabarcable la bibliografía que se produce, inabarcable leyéndola, diría Moretti, de forma cercana, ¿no? Es inabarcable, digamos, no podemos, no hay forma de hacer eso. Entonces, me parece que estas son todas herramientas que nos van a permitir lidiar un poco con esa complejidad, digamos. También creo que hay en un punto una sobreestimación de las capacidades, de nuestras propias capacidades como seres humanos al momento de leer. Cuando leemos nos equivocamos, leemos mal, hay frases ambiguas. Entonces, digo, yo, qué sé yo, por ahí me peco de optimista, ¿no? Pero digo, me parece que ahí hay eh, digo, para mí me parece que se abren más posibilidades o en todo caso las posibilidades que se abren, me parece que justifican los riesgos que se pueden tomar. Eso quiero decir. Em, y vinculado a lo que comentaba Fernando sobre las herramientas que no conocemos, efectivamente es así. Digamos, tenemos que repensar la forma en que damos clases. Hoy, cualquier carrera de sociología, yo hablo de sociología porque es lo que conozco mejor, cualquier materia de metodologías cuantitativas o estadística o lo que sea, en cualquier carrera de sociología, por lo menos de las universidades nacionales de Argentina, trabaja con textos de la década del 50. Es así, trabajan con Blalock o con textos de la década del 80, con García Ferrando. Digamos, que son textos que son viejos, son buenos, están bárbaros, pero tienen un enfoque viejo, digamos, que no hacen uso de todas las herramientas que tenemos hoy para eh, justamente herramientas computacionales para hacer mucho más cercanos conceptos tan abstractos como la idea de distribución muestral de medias o demás. Entonces, tenemos que repensar la forma en que damos clases, ya ni siquiera en relación digamos, a la inteligencia artificial generativa, que también, te digo, pero entonces me parece que ahí hay eso. Y mientras sigamos pensando que todo lo nuevo es mala palabra, como hay grupos que, digamos, hay ciertos sectores que lo tienen así, tienen esa concepción, y bueno, no sé no sé cómo vamos a hacer. Nosotros de este lado tratamos de empujar un poquito en esa, digamos, en esa dirección. Ahí, en parte, este laboratorio Factor Data trata de ser un poquito este, por lo menos un nodo que empiece como a articular investigaciones que por lo menos se planteen utilizar este tipo de herramientas en alguna etapa del proceso de investigación. Bueno, lo que podemos hacer es pues, poner en contacto a Francisco con el equipo de Factor Data. Francisco, tenemos tu correo por la inscripción, así que ahí hacemos una coordinación para que también las investigaciones que estás haciendo y tus inquietudes también puedan conectarse dentro de la UNSAM. Tenemos también unos minutos más para finales. No sé si alguien más quiere sumar algún comentario o reflexión.
En línea con lo que preguntabas, Marcelo, y un poco pensando el recorrido que se está haciendo dentro del IDAES, recientemente dos profesores de la Escuela IDAES publicaron un libro que intenta llevar una reflexión en torno a eh, lo que tiene que ver con el campo de las etnografías digitales. Dani Daza y Carolina Di Próspero. Después, si querés, Marcelo, te podemos enviar el link de la publicación, porque tiene que ver un poco con reflexionar en torno al uso de estos métodos dentro de la antropología y la sociología. Creo que se ve ahí al fondo el libro, me parece. Sí. Sí, ahí atrás, Ah, ahí atrás, exacto. Pero para para la UNT creo que va a ser fácil lo virtual, así que Marcelo, después te lo mandamos desde el centro, así puedes. buenísimo. Incluso Sí, si querés. particularmente yo también hago investigación cualitativa y de verdad estaba así entre las cuerdas, tenía que procesar unas preguntas abiertas y de verdad, bueno, entonces yo ahí, como decía la experiencia, yo lo puedo hacer el trabajo, teoría fundamentada y armar el mapa cognitivo en 2, 3 horas, 4 horas, pero tenés que analizar. El chat me lo hizo en 15 minutos. Pero claro, pero ¿por qué lo hace en 15 minutos? Porque uno que es el experto sabe, lo sabe ubicar, le voy dando las instrucciones, hace teoría fundamentada. Entonces me empezó, los segmentos, me lo empezó a analizar. Yo le decía, porque esto no se entiende. Hasta que uno mismo a mí me sorprendió porque digo, yo lo estoy entrenando a él y él me está dando la posibilidad de entrenarme. Era totalmente recíproco. Y después digo, no, ahora en lugar de darme esto, hacerme una matriz de análisis del discurso, quedé como loco, pero bueno, le di los autores, le di, o sea, fui preciso, como decía Germán, ¿no? No fui ambiguo, fui preciso, lo focalicé, y la verdad que lo que hizo, lo hizo muy bien. Por supuesto, porque me parece que los prompts también eran bastante eh, conductistas, entonces lo conducían bien a hacer bien la tarea, ¿no? Entonces, me parece que eso, y también, pero si no, uno no tiene, si no hay un interlocutor que haga bien los prompts, y yo creo que a mí me desafía, particularmente mi experiencia, ¿no? Me desafía a esto de afinar el conocimiento y a comunicarme, ¿no? A comunicarme, a expresarme bien. Entonces, a mí me encanta. Yo trabajo mucho. Justo ahora, mientras vos estabas en la charla, yo estoy preparando ahora un caso que tengo clase ahora con los estudiantes y los voy a hacer trabajar por el chat de clases, ¿no? Porque, bueno, creo que nos tenemos que amigar y subir a este tren, me parece. Y por supuesto con nuestra mirada desde la universidad, desde la innovación, desde el conocimiento de la ciencia, ¿cómo no vamos a aportar y cómo podemos hacer la sinergia que justamente en estos tiempos cruciales que estamos pasando en la Universidad Argentina, eh, creo que es nuestro aporte, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el espacio, gracias Flora, gracias Germán y a todo el equipo, ¿sí? Del instituto. Gracias, Marcelo. Y ahí retomo un comentario que creo que es de Fabián Leiva, que dice, es muy interesante todo lo que comentan. Yo creo que la pata más floja es la integración de todo esto con la educación, precisamente porque parece que uno mismo puede hacer todo, entonces deja más bien poco al aprendizaje colectivo. Eh, Estamos, bueno, entrando ahí en Francisco, ahí está. Estamos entrando ya en los minutos de cierre. No sé si alguien más quería sumar un comentario, una pregunta en relación a este último intercambio o a la exposición de Germán. Y mientras anunciarle que, bueno, el seminario permanente sigue, que es una articulación entre varias universidades, un esfuerzo colectivo y latinoamericano, así que también les mantendremos informados e informadas de próximas sesiones o incluso ediciones, así que porque vemos que ha sido un éxito, lo miro a mi colega de Tesi Café, que esto es un éxito, la verdad que cada mes nos vamos encontrando, así que tendremos que pensar la extensión y la ampliación de este seminario permanente de inteligencia artificial. Sí, Germán, y que sí. también invitarles a que sigan el seminario en redes. Está como Seminario Internacional de Inteligencia Artificial en Ciencias Sociales, CIPIAXO, porque ahí va a haber más eventos. Ha sido muy rico el diálogo que Arlet ya lo compartió, que se ha entretejido. Agradecerles mucho, la verdad es que es muy estructural cuando uno escucha a otros colegas de otras latitudes de nuestra Latinoamérica y hay muchos puntos en común. Ahorita les escucho y en México estamos atravesando cuestiones en sus particularidades quizá distintas, pero nos unen distintos temas.
y también pues invitarnos a seguir tejiendo estos diálogos y también los diálogos que hagan, como el caso de Germán. De nuevo agradecerte mucho, Germán, agradecerles a ustedes allá en Argentina y abrir las puertas una vez más. Muchas gracias. Gracias, Josué. Y Germán, no sé si querés decir algunas palabras finales. Y gracias, Arlet, por sumarnos los links ahí. No, bueno, no. Nada, eso, quería volver a agradecer la invitación. Y solo lo último que mencionó Marcelo, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Hoy, digo, no sé, podemos discutir largo y tendido sobre si estos bichos se van a transformar en Skynet y van a dominar la humanidad. A mí no me parecen discusiones demasiado productivas en esa dirección. Porque en parte pasa lo que plantea Marcelo. Hoy, para poder sacarle el jugo a estas herramientas, digo, el que está dialogando con un LM tiene que saber qué es lo que está buscando. O sea, requiere instrucciones precisas. Entonces, me parece que todavía, digo, tiene utilidad si yo sé lo que les estoy pidiendo. Digo, esta cosa de que sirven para cualquier cosa y en cualquier contexto, probablemente no, y si uno no es preciso con las instrucciones que le pide, con cómo dicen los prompts y demás, es probable que generen cualquier cosa, digamos. Entonces me parece que eso es un punto como para tener en cuenta, digamos. Eso, digamos, solo eso como para... Todavía nos queda como la última trinchera, digamos, es que todavía estos bichos por sí solos no piensan, digamos. Todavía les tenemos que decir qué es lo que queremos que piensen, digamos. Eso. Bueno, hay más mensajes de agradecimiento y también agradecimiento para ustedes que se conectaron en diferentes horarios y latitudes. Y bueno, el entusiasmo de nuestros colegas desde México a seguir y conectarnos en este marco, sobre todo en el caso de Argentina, de una semana muy intensa de movilización y clases públicas en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Así que bueno, les invitamos a continuar conectados. Haremos los cruces pertinentes que surgieron aquí, Francisco, Marcelo, y por supuesto nos pueden escribir al correo del Centro de Estudios de la Sociedad Digital por consultas de biblio, conectar profes, investigaciones, mismo nuestros colegas desde México que quieran intercambiar, estaremos súper atentas a seguir el loop. Así que entre humanes y máquinas. Germán, nuevamente, gracias. Te veo por los pasillos de la facultad y nos vemos a todos. Muchas gracias nuevamente. Próxima sesión por aquí. Hasta Muchas pronto. gracias. Muchas gracias, muchas Saludos. gracias. Gracias.